Ok. Muy buenos días a todos, chicos. Vamos a ver un poquito del siguiente tema, ¿sí? Habíamos finalizado ya con el tema de lo que era musculación, arteriofilia, ¿no es cierto? Que habíamos el powerlifting y el culturismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente tema que nos tocaría ver. Eh, Denme un segundito para compartirles. Ajá. Mm. Marquiño. Entonces ahí vamos a ver hoy día la musculación como apoyo para otras disciplinas deportivas. ¿Listo? Entonces, bueno, vemos un poquito de lo que se trata. Ya muchos eh, tienen un poquito o ya idea de lo que es la actividad de la musculación como apoyo para otras disciplinas deportivas. Sí, vamos a hablar un poquito. He cogido dos temas, dos actividades grupales, el baloncesto y el fútbol, ya que son actividades que en algunos casos se trabaja muy poco de lo que es la actividad con pesas y lo que es la actividad en gimnasio, dependiendo de, siempre digo, dependiendo de qué tantas posibilidades hay en el club o en la escuela de tener estos implementos o la capacidad económica, en fin, los recursos para poder aplicar estas actividades dentro de nuestra actividad. ¿Listo? Quería hacer una pregunta, creo que era en la mañana que una chica al principio de las clases que estamos dando hoy del módulo me dijo que tenía una capacidad especial para tomarle en cuenta, por favor, en la calificación de las tareas. Si me podría hacer recuerdo o el presidente del curso que sepa que me haga acuerdo del nombre de la chica, por favor. Era aquí en la mañana, compañeros, ustedes recuerdan, discúlpenla, sí, en la mañana, no. Quisiera saber el nombre Ya, de la profe. Dígame. La compañera es Andrea Tipantasi. Ya, Andrea Tipantasi. ¿De qué curso es ella? Del 3FQM2. 3FQM2. Ya, muy amables compañeros por la información. Ya, entonces vamos a ver, sí, qué tan importante y qué tan beneficioso es comenzar a dar uso de estas actividades de gimnasio que en años atrás ya se hacía, pero que no es muy común en las actividades grupales, sí, o que no se utiliza pensando que ya habíamos hablado de que de pronto vamos a quedar pequeños, que de pronto nos vamos a hacer lentos. ¿Qué dicen ustedes?
nos volvemos lentos con las pesas? ¿Quién puede decirme? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Sí, Sí, profe. sí nos volvemos. Sí, por la falta de elasticidad. No sería lento, no nos volvemos flexibles. Perdemos la Ya, capacidad básica de flexibilidad. De pronto nos volvemos explosivos. Fuerza. Solo vos sea, nomás. Un poco pesados. Pero ya. A ver, Hablas de ya, Juan. yo les hago otra pregunta. ¿Cuánto más o menos creen que pesa un jugador de fútbol americano? De entre 90 a 105 kilos, pues, Entre 90 ¿cuánto es 90 kilos? aproximadamente casi 200 libras, 203. Ya. El más liviano, ¿no es cierto? El más flaquito. El más flaquito, 203. Y el más gordito o el más grueso, unas 315, 320 libras, ¿sí? ¿Ustedes piensan que un jugador de fútbol americano es lento? No, No explosivo. Explosivo. ¿Piensan que el jugador de fútbol americano trabaja con pesas? sí, Ya. Entonces nosotros tenemos que saber, ya habíamos hablado de las fuerzas, ¿no es cierto? De los tipos de fuerza que ocupamos. Esos tipos de fuerza que ocupamos, obviamente tenemos que irlos realizando, perdón, en base a nuestras necesidades. Y que obviamente vamos a necesitar peso o pesas o barras para generar esos tipos de fuerza. Sí. Y eso de que nos vuelve lentos depende de la actividad. Por ejemplo, hablábamos, ¿no? De que hacemos un press de banca sosteniendo el peso y haciendo un impulso fuerte hacia adelante. ¿Sí? Este trabajo tendría que ser un trabajo explosivo. Sí, porque yo estoy aguantando un peso y generando una reacción, generando un impulso. En el mejor de los casos, si yo hago este movimiento lento y luego hacia arriba en impulso o rápido, me ayudará a generar esa potencia o explosividad que yo necesito para lanzar un balón hacia el aro, con este gesto de velocidad. Pero si mi gesto es hacer este ejercicio como para hipertrofiar, aguantando el peso, subiendo lento, aguantando el peso, subiendo lento, ¿me generará explosividad? ¿Me va a generar explosividad? no, No me va a generar explosividad. Entonces, pero el movimiento es el mismo, ¿sí o no? Hago un press militar, ¿el movimiento es el mismo? Sí. sí, En el caso de este haría un snatch, así, un impulso fuerte hacia arriba como hacer arteriofilia. Pero solo la diferencia de velocidad, me va a dar la funcionalidad del músculo. Entonces, yo puedo trabajar con pesas en cualquier deporte. Lo que tengo que estudiar es cómo es el movimiento. Sí. Entonces, en una actividad o en un trabajo grupal, ya guiado al deporte, no trabajamos músculos. Sí, no trabajamos músculos como trabajamos en el culturismo, sino trabajamos movimientos. Trabajar un movimiento, un gesto técnico. Y con eso, con las pesas, con el peso en realidad, porque a veces pesa solo lo relacionamos con una barra y discos. Pesa puede ser un balón medicinal, sí. Pesas puede ser una pesa romana o una pesa rusa, de esas que hoy hacemos para CrossFit, sí.
cualquier tipo de resistencia que estemos hacia afuera, también podemos hacer resistencia no con peso, sino con ligas. Pero ¿qué necesitamos hacer? Un gesto técnico que nos simule la realidad del juego o la realidad de la acción del deporte. Entonces, ¿cuál era el error antes? ¿Cuál era nuestro error antes? Hacer este press militar a baja intensidad, sin explosividad, intentando que me dé fuerza para lanzar, sin saber que, o desconociendo que el gesto tenía que imitar el movimiento. Ser un movimiento explosivo y regresar despacio. Ser un movimiento explosivo y regresar de forma lenta. Entonces, bueno, vamos a ver que la fuerza en el fútbol, sí, se puede trabajar con los ejercicios propios de una sala de musculación. Se debe hacer principal hincapié en el tren inferior, sí, obviamente todo lo que son cuádriceps, isquiotibiales, sí, gemelos, sobre todo en las partes y caderas, ¿no? En los músculos ilíacos, ya que son los músculos que intervienen en las acciones específicas del fútbol. No obstante, no nos podemos olvidar del trabajo de core y el tren superior. Los principales ejercicios que se llevan a cabo del squat, ejercicios excéntricos con el estiramiento muscular o cinturón ruso. ¿Quién me puede decir, ya habíamos hablado de esto o todavía no? Ya, vamos a ver. Trabajo excéntrico de forma en máquinas, ejercicios de tobillo para los gemelos de máquinas con barra y ejercicios de psoas ilíaco en máquina multicadera, que serían la máquina de aductor y abductor. Aductor y abductor. Aquí tenemos un poquito la muestra de cómo íbamos a hacer la actividad. Sí, en donde en el primero vemos que podemos alzar con las dos piernas, ¿sí? La flexión del isquiotibiales y femorales, y bajamos haciendo resistencia excéntrica solo con una pierna. ¿Por qué tendremos que hacer ejercicios excéntricos con una pierna? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre hacer el concéntrico y trabajar más el excéntrico? ¿Qué dicen ustedes? Los de fútbol, a ver, ¿quién es de fútbol aquí? Todos. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Por qué hacemos el ejercicio de isquiotibiales de forma más excéntrica que concéntrica? ¿Cuál será? Profe, yo creo que para ejercer mejor la patada de fútbol. Sí, ¿Cómo está, licenciado? Para la fuerza y flexibilidad. Sí, ¿cómo está, dígame, licenciado? buenos Porque días, dígame. yo soy un deportista de natación. Sí, yo sé que esos ejercicios ayudan para el cuidado de la rodilla. Perfecto. En las actividades excéntricas, ¿por qué para el cuidado de la rodilla? Porque generalmente la extensión se realiza con el cuádriceps, ¿no es cierto? Con la parte delantera, cuando pateo, cuando hago una patada de natación, cuando hago una patada de un balón. Pero el músculo isquiotibial está descompensado a comparación del cuádriceps. El cuádriceps es más fuerte. Tratamos de trabajar esa contracción excéntrica para que cuando haya el movimiento, el músculo de atrás soporte esa acción. Sí, soporte esa acción y generalmente no haya lesiones de los cuádriceps. Sí, porque de los isquiotibiales. Porque, ¿qué va a hacer el músculo? El músculo va a dar una patada. El cuádriceps va a generar un jalón. Y quien tiene que resistir es el músculo antagonista. Y sabemos que son los músculos agonistas y antagonistas, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿quién más? ¿Todos saben? Por ejemplo, Jonathan Rodríguez, ¿sabes qué es un músculo agonista y un músculo antagonista? No me acuerdo. Ya. Ojo, si no se acuerda o simplemente no está en su conocimiento, no importa, porque lo importante es que ustedes pregunten para ir dando los términos correspondientes.
Melania Guato, ¿tú sabes, buenos días, qué es un músculo agonista y antagonista? Buenos días, profe. No, la verdad no recuerdo. Ya. Un músculo agonista es el músculo que está dentro de la acción. Por ejemplo, si yo hago un press de banca, si hago pecho, por decirlo así, de forma común y corriente, los músculos agonistas van a ser el pectoral, el hombro y el tríceps, el deltoides y el tríceps, porque son los que generan el empuje. Impulso. El impulso, los que van a empujar. Cuando yo empujo algo, tengo que saber que funcionan en conjunto pecho, deltoides y tríceps. ¿Sí? Y el antagonista, o sea, quiere decir el músculo opuesto, va a ser el dorsal del pecho, ¿sí? Del hombro, el hombro posterior, ¿sí? Porque el hombro tiene tres secciones, y del tríceps el bíceps. ¿Sí? Cuando yo hago una patada, voy a imaginar que este es mi pie, pateo un balón, el cuádriceps es el que hace el impulso. Ese sería el músculo agonista. Y por la parte posterior de mi pierna estarían los isquiotibiales, que son los que aguantan ese jalón. Sí, entonces, ¿por qué se hacen ejercicios excéntricos? Para que el músculo aprenda a aguantar la mayor cantidad de esfuerzo. También pasa esto en el fútbol cuando yo aguanto un peso. Y estoy en cuclillas para poder chocar hombro a hombro, estoy semiflexionado a las piernas, y quien va a aguantar los pesos también van a ser los isquiotibiales y cuádriceps. Entonces hay que ir trabajando ejercicios excéntricos, o sea, por ejemplo, hago una extensión de piernas en la máquina de extensiones, hago un movimiento explosivo hacia arriba y bajo de una forma lenta, y puede ser con un pie, e ir variando el pie, ir alternando el pie para generar esa resistencia. Entonces, generalmente se trabaja eso para, de alguna manera, equilibrar entre músculo agonista y músculo antagonista. Antagonista, el opuesto al que genera la fuerza, ¿sí? Y agonista, el que realiza la acción. ¿Hasta ahí estamos claros, compañeros? ¿Sí? Profe, Ya, ahora, una pregunta, por ejemplo, ya supimos, ya se sabe en breve rasgo qué es un músculo agonista y antagonista. Si yo le digo, señorita Gabriela, vamos a trabajar hoy día press de banca, el mismo ejercicio de pecho con barra. Va a ser un ejercicio para el músculo agonista y va a ser un ejercicio para el músculo antagonista del brazo. Sí. En el press de banca que funciona como empuje el tríceps. Entonces va a ser un ejercicio para el músculo agonista y antagonista. Buenos días, profe. Ya. Un ejemplo, o sea, quiere que le dé un ejemplo de ejercicio. Donde ejerce el músculo, un ejercicio donde sea del músculo agonista y antagonista. Claro, en el press de banca sabemos que el tríceps es el agonista. ¿Cuál sería el antagonista? Si en el press de banca el músculo tríceps es el agonista, ¿cuál sería el antagonista? El bíceps. El bíceps, ¿no es cierto? Cuando a mí me mandan a hacer en un gimnasio, nosotros vemos de la rutina de gimnasio y nos dicen, hoy vamos a trabajar pecho bíceps. Y un muchacho me dice, profe, yo quiero trabajar pecho tríceps. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Sí o no? Sí se puede trabajar, pero si queremos generar hipertrofia, no es lo recomendable, porque como se trabaja, el pecho es o sea, uno es un músculo grande, ¿no? Y se trabaja siempre un grande y un pequeño. Pero si es que hacemos pecho y encima tríceps, aplicamos, y en el pecho
el agonista sería el tríceps. Y encima después vamos a hacer más tríceps, es como que vamos a atrofiar el músculo en vez de hipertrofiar. O sea, por decirlo así, le vamos a coger cansado. Exacto. ¿No es cierto? No va a responder con la misma intensidad que quisiéramos que haga el ejercicio. Sí. No, profe, aquí una pregunta, o sea, sí se puede hacer, pero realmente eso sería recomendado cuando se está en la fase de definición, sería. Sí, o sea, sería en la fase en donde yo no quiero ganar mucha masa muscular porque ya he ganado mi masa muscular. Porque hay un periodo de volumen, ¿no es cierto? O de masa muscular, y hay un periodo de definición cuando quieren verse marcados, que se vean los abdominales, pecho, las líneas del pecho. Este ejercicio, ¿no es cierto? Yo quiero que me ayude a ganar volumen, entonces necesito que mi músculo que va a trabajar esté totalmente descansado para hacer la mayor cantidad de acción o la mayor cantidad de fuerza. Pero si le cojo al músculo cansado, sí, no voy a poder realizar mi ejercicio de tríceps con la cantidad de potencia que quisiera hacer. En el caso del fútbol, si yo hago, ¿no es cierto? Igual, hago un pectoral, un ejercicio de pectoral, y luego quiero hacer este movimiento hacia arriba para ganar fuerza en los tríceps o explosividad, pero mi músculo ya está cansado, sí, no voy a poder realizar mi ejercicio a lo que yo necesito. Vamos a trabajar al 70%, pero como ya hice pectoral, mi músculo está trabajando al 60% o al 50% porque ya se agotó, llegó al agotamiento muscular. Yo tengo que tratar de ir variando o de ir combinando un músculo agonista y un músculo antagonista para ir fortaleciendo, y el momento en que me toque hacer ese ejercicio, yo lo pueda realizar con la intensidad que yo lo he planificado. Sí, porque si no, entonces no tiene sentido que yo haga, qué sé yo, me invento, hago 10 con barra, press de pectoral. Hago press y hago 10. Y necesito hacer 10 de tríceps explosivos y hago 4. Porque ya no avancé. Entonces uno tiene que ir tratar de combinar siempre un músculo agonista, si es que es un músculo grande, y un antagonista pequeño. Sí. Si trabajé de espalda, ¿qué músculos intervienen en ese ejercicio de, por ejemplo, remo sentado? Estoy haciendo remo sentado. ¿Qué músculos entrarán en acción? ¿Quién me puede decir? A menos de, aparte de Juan Rivadeneira. Dorsales, profe. ¿Quién? ¿Cuál? A ver, dime. Dorsales. Dorsales. ¿Qué otro músculo más? Lumbares. Lumbares. ¿Qué otro músculo más puede actuar en el momento de alar o jalar? De hacer un remo. Hombros anteriores, profe. Hombros anteriores. Trapecio. Hombros anteriores, trapecio. ¿Qué músculos más? Profe, los abdominales podrían entrar. No, porque está trabajando, bueno, como músculo antagonista, porque si trabajan las lumbares, el antagonista sería la abdominal. Si hago abdominal, el antagonista sería la lumbar. Pero yo quiero los músculos agonistas. ¿Qué otro músculo interviene en el alón de pecho o el remo sentado? Imagínense que... El bíceps también entraría como agonista. El bíceps entra como agonista. Y un músculo más. El que nos ayuda a sujetar. Músculo del antebrazo. El antebrazo, ¿no es cierto? El que nos va a ayudar a sujetar la barra, el antebrazo, los flexores del antebrazo. Entonces, si yo voy a trabajar espalda y luego quiero trabajar bíceps después de una rutina de espalda, ¿no es cierto? Mi bíceps va a estar cansado, no va a dar al 100%.
Entonces yo voy a tratar de que hacer ejercicios explosivos de espalda y luego hacer ejercicios explosivos de tríceps. Luego ejercicios de tríceps lanzando un balón hacia arriba, por ejemplo, un balón medicinal, trabajando tríceps. Con la intención de que cada vez que yo trabaje un músculo, no trabaje igual un músculo que ya haya actuado en la acción, porque lo voy a, en resumidas cuentas, va a estar agotado para la siguiente serie de ejercicios. Entonces, lo recomendable es tratar de variar entre un músculo agonista y un antagonista, sí. Por eso es que se trabaja un día cuádriceps, otro día se trabaja isquiotibiales, pantorrillas, sí, para individualizar en ese momento, sí, un lugar específico. Bueno, Profe, una consulta. dígame. ¿Por qué siempre en la semana se debe variar de ejercicio? Por ejemplo, si hoy día hago piernas, ya no puedo hacer piernas el día siguiente, ¿verdad? Pero ¿por Ajá. qué se da esto? Ya. ¿Por qué se da esto? Nosotros decimos que necesitamos cuánto de descanso para que se realice la supercompensación en el cuerpo. 72 horas. 72 horas. De 48 a 72 horas, ¿no es cierto? Eso me dice la regla fisiológica, que el cuerpo va a poder recuperarse de 48 a 72 horas. Se va a recuperar tejidos, sí, va a generar más muscularidad, va a mejorar la resistencia, todo lo que necesite el cuerpo recuperar, todo lo que haya gastado. Entonces, ¿por qué no podemos hacer un músculo seguido? Porque no le damos el tiempo de recuperación. Entonces no se produce la supercompensación y por consecuencia se produce un sobreentrenamiento. Características de un sobreentrenamiento: cansancio, sí, desgano para hacer la actividad, lesiones frecuentes, sí, y no vemos resultados, nos estancamos. Sí, no vemos nos quedamos estancados en la actividad. Por eso es que no es lo mismo cansarse que entrenar. Cuando uno va a algún lugar, la gente común y corriente dice: qué buen instructor, qué buen entrenador, casi me mata. Me dejó cansadísimo, no tengo ganas ni de comer. Sí, solo quiero ir a dormir. ¿Será un buen entrenamiento eso? ¿Qué dicen ustedes? Nunca. No, no es posible eso. No es posible. Yo debo saber, dependiendo del objetivo del que quiere hacer la actividad, si debo hacer un ejercicio al 60, al 70, al 90, al 100%. ¿Sí o no? No le voy a hacer picar al de 15.000 metros y le mando cansadísimo a la casa. Pero ¿para qué quiere él hacer piques? O le hago hacer, no sé, 10.000 metros al de 100 metros, que trote. Y llega ese hombre a la casa muerto. ¿Pero para qué? Si el objetivo de él es correr 100 metros, debo hacer ejercicios anaeróbicos, explosivos. Sí. Obviamente va a generar un cansancio y un agotamiento. Pero no siempre el llegar cansado quiere decir que nosotros hayamos hecho una actividad. Por eso yo, en algunos casos, difiero de las actividades. Por ejemplo, voy a hacer Samurai Fit, ¿no es cierto? El Samurai Fit es una actividad en donde todo el mundo está boxeando, pateando, generando. Pero, ¿será para todo el mundo? Profe Juan, ¿qué me dice usted? No, lo que pasa es que el Samurai Fit es muy intenso y genera mucha resistencia. O sea, son ya para personas un poquito más, se podría decir, con un sistema cardiorrespiratorio favorable.
Entonces, algunas yo he visto que saben ir personas adultas mayores o apenas en la primera clase, igual en jóvenes, ¿no? No es que porque ser jóvenes vamos a estar en aptos para esa capacidad, para ese ejercicio. No, 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 para mí no, sino que es el desconocimiento de una desde los gerentes deportivos, se podría decir, desde los gimnasios, y del instructor mismo, porque el instructor es el que, por ejemplo, a mí, donde trabajo, pueden meter 10 o 20, pero si yo digo, no, pues tú haces esta parte de acá, porque estás empezando, tú ya estás un poco acá, pasaste la fase de adaptación, es así. Sino que ya depende del profesionalismo de cada instructor. Sí, si yo veo, cuando yo hago mi balance, ¿no es cierto? Yo hago la presión, cuánto tiene de presión, y veo que de presión tiene el señor 80, 85, cuando lo normal sería 65, 70. Entonces veo que tiene una frecuencia cardíaca alta, que de pronto es gordito o es flaquito y está en reposo ya en 80. ¿No es cierto? Quiere decir que tiene un nivel aeróbico, una resistencia baja, y tiene que el primero comenzar en lo normal, porque cuando uno se toma la frecuencia basal, sí, generalmente está en 50. Sí, cuando uno se toma en reposo, lo normal sería más o menos 70, ¿sí o no? Y resulta que el muchacho me llega con 80. Cuando yo le ponga a hacer samurái o alguna actividad de alta resistencia, el hombre me va a aguantar 10 minutos. Y yo no he generado nada, ni siquiera adaptación. Pero él está cansado. Él salió de la clase muerto, porque para él era excesivo. Pero no le generé ninguna actividad. Y él quería bajar de peso. Entonces yo tengo que... ¿Cuál es el porqué de los descansos? El porqué de los descansos, porque yo debo saber qué tipo de porcentaje y de actividad él va a hacer. Si yo hago un full body con el 50%, 55% de su IRM y de su frecuencia cardíaca, yo puedo trabajar todos los días hasta que él se estabilice, hasta que él gane fuerza, hasta que yo vea que en los parámetros está ya apto para comenzar a generar más. Sí, porque yo he estado en gimnasios o entrenando a muchachos en donde no llegan ni al 60% de su frecuencia de su frecuencia cardíaca máxima. Ya no avanzan. Están en la bicicleta o trotando y no llegan ni al 60 y ya están cansados. ¿Cómo le hago subir al 70? Para que él gane una resistencia aeróbica. Primero tendrá que llegar al 60, que es lo básico, que es el inicio del umbral aeróbico, ¿sí o no? Antes de eso, ¿qué pasa? Antes del umbral aeróbico, ¿qué pasa? ¿Qué se genera? Por ejemplo, buenos días, Calderón, Jacob. ¿Qué se genera al 55% de la frecuencia cardíaca? Buenos días, profe. ¿Sí me escucha? Sí, correcto. Dime nomás. ¿Qué cambios se generan? Tal vez se generara presión alta o deshidratación. Al 50% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿qué cambios fisiológicos se generan? ¿Quién me puede decir? Hay acumulación de ácido láctico. ¿Al 50%? Sí. ¿Están seguros? No. ¿Qué dice usted, profe Juan? ¿Al 50% qué pasa? O sea, los cambios fisiológicos que se ven es la deshidratación. Ya, pero ¿desde qué frecuencia cardíaca máxima yo comienzo a ver cambios? Recién comienzo a ver cambios. ¿Desde cuál? Pero claro, desde el 65. Desde el 60, ¿no es cierto? Desde el 60 yo sé que comienza a haber cambios fisiológicos. Quemar grasa, triglicéridos, colesterol. Antes de eso, no genero
ningún cambio fisiológico. De pronto una adaptación. De pronto voy a ir adaptándome al ejercicio. 50, 55 hasta llegar al 60. Y desde el 60 yo voy a comenzar a hacer ya una actividad aeróbica, ¿no es cierto? En donde yo puedo decir que al 60% estoy quemando triglicéridos, colesterol, hasta el 75. Del 75, yo diría que es una actividad mixta y que pasado el 75 ya será una actividad cardiovascular anaeróbica. ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Dígame sí, si no, repetimos. ¿Sí? Y Sí, entonces, profe. perfecto. Entonces, si mi entrenado no llega ni al 55% de su frecuencia máxima por la edad, por la estatura, por el peso, por todo lo que usted tome de referencia para sacarle su frecuencia cardíaca máxima, ¿no es cierto? Recién estará hasta que llegue al 60 en una adaptación. Cuando yo le tomo la frecuencia cardíaca y digo, usted está en el 70, ya está bien. Usted llega sin problema al 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Vamos a aumentar. Y usted ve que ya el señor sin problemas llega a una hora al 65, 68% de su frecuencia cardíaca máxima. Sin desmayar. Haya ganado mejor con condiciones. Pero antes solo se va a adaptar. Y no va a haber cambios fisiológicos, porque los cambios fisiológicos comienzan desde el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Lo anterior es una adaptación. Desde el 60 comienza el umbral aeróbico y hacia adelante. Entonces, ¿por qué debemos nosotros, tanto en las pesas, no hacer seguido? Porque necesitamos esa curvatura del descanso para regenerar cualquier fibra muscular. ¿Por qué en el aeróbico? Yo no comparto de que esas actividades recreativas sean para todos, sino que deben ser guiadas. Si viene una persona de 90 kilos con 1,70 de estatura y le digo que Samurai es bueno porque quema calorías, sí, pero debe estar más atlético. Sí, debo yo fijarme que él sea atlético para que pueda saltar los impactos, los golpes, la intensidad de la música. Porque si no, él va a llegar a los 20 minutos a 120, 130 pulsaciones. Va a estar sobre su 75% de frecuencia cardíaca máxima. Él ya va a llegar en 10 minutos o 15 a su frecuencia cardíaca máxima. Yo quería que solo llegue al 60. Pero la actividad es muy intensa. Entonces yo cada vez que... Por eso es que no es lo mismo estudiar para entrenador que aprenderse una actividad, que saber un sistema de entrenamiento. Para yo aprender un sistema de entrenamiento tengo que saber lo anterior, la parte fisiológica. Bueno, aquí también decimos que en el ejercicio de pesas es muy importante la velocidad del mismo. El ejercicio se tiene que realizar de manera controlada, sobre todo en la excéntrica. Sí, por eso digo que el ejercicio debe tener velocidad para ser explosivo y en la parte excéntrica hacerla con mucho más cuidado, con mucho más lentitud. Sí, por el hecho de que debemos ganar resistencia excéntrica para estos movimientos fuertes. Sí, en este ejercicio de aguantar el peso va a trabajar el tríceps. El bíceps va a tratar de mantener la resistencia del peso. Sí, igual que los hombros van a aguantar el peso, van a hacer un movimiento excéntrico para proteger generalmente las articulaciones. El fútbol es un juego donde las capacidades físicas principales son tres: la fuerza, la resistencia y la velocidad, aparte de la flexibilidad. Sí, la flexibilidad es algo que debemos tener en el 80 o 90% de los deportes. Pero la fuerza, la resistencia y la velocidad en el deporte del fútbol van a tener van a ser algo que deben irse compaginando. Por ejemplo, la fuerza máxima se va a trabajar
se va a trabajar la fuerza de velocidad o fuerza explosiva, se va a trabajar resistencia a la fuerza, ¿sí? Y se va a trabajar resistencia a la velocidad. Por ejemplo, un ejemplo de resistencia a la velocidad, señorita Joana Chiluisa. Un ejemplo de resistencia a la velocidad. Es yo, profe. Ay, perdón, Joao. Yo leí Joana, perdón. Joao Chiluisa, perdón. Lo siento, estoy dormido todavía. Listo. Ya, profe. Ahora sí, me repite, profe, perdón. Un ejemplo de resistencia, de ejercicio de resistencia a la velocidad. Resistencia a la velocidad, un ejercicio. No sé si escalerita podría ser, profe. La escalerita y pero va con conos, o sea, va de un cono al otro y así con 5 conos consecutivos. Y van explosivos al primero, regresan al punto de salida, se va al segundo, regresa al punto de salida, se va al tercero, al punto de salida, así. Ah, ya, perfecto. O sea, voy, toco el primer cono, regreso, voy, toco el segundo cono, regreso, voy, toco el tercer cono, regreso. Así. Exacto, profe. Ajá, exacto. Perfecto. Ahí teníamos nosotros un ejercicio de resistencia a la velocidad. ¿Por qué? Porque está haciendo un pique, regresa, hace otro sprint, regresa y hace 5 sprints. O sea, tendría que intentar hacer a la misma velocidad o a la misma intensidad los 5 sprints para ganar resistencia a la velocidad. Sí, estaría bien ese ejercicio, lo podemos ocupar tanto en el fútbol como en el baloncesto. ¿Listo? A ver, Ángel Sánchez, buenos días. Un ejercicio de fuerza máxima para el fútbol. Buenos días, licenciado. Por ejemplo, para la fuerza máxima, nosotros podríamos utilizar correr a sí mismo y con unas ligas amarrarnos en la cintura una pesa por detrás para poder resistir y aguantar más la carga. ¿Está bien esa? Sí, podría ser un ejercicio de fuerza máxima. Hacer un solo pique, sí, con una resistencia atrás para ganar la mayor potenciabilidad. Perfecto. Profe Juan. Otro ejercicio, pero de resistencia a la fuerza. Que a usted se le ocurra para el fútbol. Resistencia a la fuerza. De lo que le sostienen con las ligas, la cintura, y les ¿Ya? hacen sprint a un 80. ¿Ya? Y después les van... Hay algunos que hacen sprint a un 80% y después les sueltan. Vuelven a hacer un sprint del 90 y van subiendo. Ya, estaría bien. Pero siempre recordémonos que la resistencia a la fuerza también depende de que haya varias repeticiones, ¿no? Varias repeticiones. En este caso yo diría no un solo pique, sino que él corra, se pare y hacemos esto durante unos, qué sé yo, 6 metros. Y ponemos conos. Que trate de picar hasta el un cono, haga una pausa. Trate de picar hasta el otro cono y haga una pausa. Como tratando de que haga un cambio de ritmo. ¿Sí? Pero estas micropausas y esto les va a tener que dar resistencia a la fuerza. O sea, tiene que siempre estar en oposición a algo. Entonces, como podemos ver, y aquí hay otra cosa más. Aquí habla sobre la flexibilidad y la coordinación. Hay algo muy importante sobre la flexibilidad y la coordinación. Mientras más flexibilidad, mejor coordinación. ¿Sí? Mientras más flexibilidad, mejor coordinación. Mientras menos flexibilidad, menor coordinación. Por eso la gente que hace mucho culturismo y va a jugar un fútbol, parece que fuese un robot y corre así, pom, 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 corre, no. Porque no corre como el de 90 kilos de fútbol americano y pesa la mitad. Corre así. ¿Por qué? Porque la parte de la flexibilidad es menor. Sí.
el movimiento articular y la explosividad del músculo son menores. Entonces parecen unos robots jugando un deporte que ellos no practican. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es que haya mayor flexibilidad para que haya mayor coordinación. Por eso, yo hablaba con un amigo que juega baloncesto desde hace muchos años, es venezolano, fue jugador del equipo de Venezuela ya de la selección, pero a él no le gusta hacer escalerilla. No, a mí no me pongan eso porque en mi tiempo no hacíamos eso. Pero a mayor flexibilidad, mayor coordinación. Y él no es muy flexible. Entonces no es muy coordinado y no le gusta esa actividad. Pero ya depende que nosotros lo vayamos en nuestras actividades. Podemos hacerlo en un gimnasio también. Buscamos el espacio, ponemos una escalerilla, ponemos 2 conos y podemos poner una barra para hacer full body. Ponemos poquito peso. Haga 10 sentadillas, haga 4 ejercicios de reacción con los conos y haga 3 repeticiones de escalerilla y descanse. Tengo un mini circuito de una actividad que le va a ayudar a muscular y a ganar velocidad y reacción. Sí, y coordinación. Hacemos un ejercicio de escalerilla en coordinación. Vamos a seguir viendo un poquito. Vamos a ver esta parte de aquí. Mire, deberemos fijarnos en los siguientes a la hora de realizar los ejercicios. Tener una alta velocidad de ejecución. O sea, yo debo insistir a los entrenados que realicen la actividad con una alta velocidad de ejecución, más que nada en los ejercicios concéntricos. ¿Sí? La pérdida de velocidad en cada repetición, es decir, hacer repeticiones óptimas para evitar la fatiga y conseguir lo máximo beneficio. Por ejemplo, si hago 10 repeticiones en press de banca a una velocidad de 3 segundos, las 5 primeras, en 3 segundos las 5 primeras. Y a partir de la 6ª repetición empiezo a bajar la velocidad. Lo ideal sería parar en esa serie, en esa repetición número 5. Sí. Descansar y hacer otra serie con la misma velocidad. Sí. Quiere decir que yo debo tratar de, por eso les decía que si yo hice hoy día pectoral y luego quiero trabajar tríceps y no me da la misma intensidad, es preferible trabajar un músculo antagonista, el bíceps, o en su vez, si hago espalda o hago alones para dorsales, hago remo sentado, yo trabajaré bíceps y trabajaré por consecuente tríceps para que haya mejor intensidad. Porque de eso se trata el ejercicio, de tratar de que el músculo haga los ejercicios con intensidad, no cansados. En el entrenamiento excéntrico se mide la diferencia entre el cambio de acción excéntrica a la concéntrica. Concéntrica, un movimiento controlado, sí, diré explosivo, y la excéntrica controlada. Explosiva la concéntrica, controlado la excéntrica, para ayudar a ganar y mejorar la protección mucho de articulaciones. Aquí tenemos, sacado del internet, sí, una pequeña tabla de entrenamientos, sí, en donde podemos ver que tenemos 6 repeticiones. Sí, en el hip thrust, fuerza máxima, es saltos al banco. Sí, hacemos 15 repeticiones, 6 series de 15 repeticiones de saltos al banco. Sí. Y hacemos 15 repeticiones de abducción, o sea, hacia afuera, ¿no? Para trabajar, como quien diría, las caderas. ¿Cuál más hay? Hay una subida al cajón, más equilibrio levantando una pierna, ¿sí? De estas que hacemos, 8 series de 8 repeticiones por pierna. Levantamiento de cadera a una pierna, Nordic curl con banda elástica. Sí, ponernos una bandita elástica en las piernas y hacer también aducciones. Hacemos 15 repeticiones
y flexiones en el suelo. Entonces, aquí les he dado 3 días más o menos de una guía, de un entrenamiento básico con pesas, que ya vamos a ver el video. Aquí podemos ver la diferencia, sí, entre el Ronaldo de cuando comenzó joven y el Ronaldo que termina después, sí, con un cuerpo bastante muscular, no excesivamente hipertrofiado, pero muscular y fuerte. ¿Cuáles son los beneficios? Prevenir lesiones en tren inferior, trabajar movimientos unilaterales con el fin de compensar déficit entre un miembro y otro. Lo que decíamos, compensar la fuerza de cuádriceps con isquiotibiales trabajando ejercicios excéntricos, ganar fuerza en tren inferior y core, mejorar la fuerza de contacto. La fuerza de contacto quiere decir la fuerza de choque, sí, y para eso tenemos que tener una fuerza, una parte estable central, en este caso las abdominales y las lumbares. Mejorar el equilibrio y la coordinación. Sí. Vamos a ver un pequeño video de la rutina que les puse para que ustedes tengan una pequeña guía. Sí, y luego ya ustedes irán investigando más ejercicios y podrán ir haciendo su propia rutina de entrenamiento. ¿Listo? Vamos a ver un poquito la explicación, que no es una explicación en general de un entrenador, sino de un grupo de personas que buscan entrenadores para explicar este tipo de actividades. Sí, vamos a ver cómo ellos nos explican un poquito. Lo chévere sería... Hola y muy buenas a todos equipos, soy Alejandro. Lo chévere sería estar en vivencia y llevarles a un gimnasio, ¿no? Y hacer la práctica todos. Eso sería lo genial para poder ver la diferencia entre un ejercicio de musculación normal y un ejercicio enfocado hacia un deporte. Pero bueno, lo voy a dejar el video, van a encontrar más videos de estos, pero para que vayan viendo un poquito la diferencia. Y en el vídeo de hoy os queremos dejar una rutina de gimnasio completa para futbolistas. Esta rutina... Les voy a quitar la cámara porque a veces se pausa. Si es que quieren una pregunta, aquí estoy, paramos la actividad, paramos el video y preguntamos cualquier pregunta. Contestamos, perdón, cualquier pregunta. ¿Listo? Está pensada para 3 días de la semana y os enseñaremos los ejercicios que deberás hacer y una breve muestra de cómo hacerlo. En casi todos necesitarás tener acceso a herramientas de gimnasio para levantar peso de manera libre y en muchos otros unas bandas de resistencia, las cuales son muy necesarias para muchos ejercicios de refuerzo y prevención de lesiones en fútbol. Por lo que te vamos a dejar alguno de estos materiales enlazados, por si te interesa comprarlos de manera online y tener la posibilidad así de realizarlos en cualquier lugar. Como te digo, vamos a ver únicamente los ejercicios y mostraremos la tabla de los 3 días a lo largo del vídeo. Pero para no hacerlo más largo de lo necesario, si quieres conocer los tiempos de descanso y más datos relevantes de la rutina, te dejamos en la descripción y tarjetas los enlaces que te ayudarán a ampliar la información de esta rutina. Además, como el enlace que os permitirá descargar el PDF para que lo imprimáis. Los pesos están adaptados a nuestro caso concreto, pero si quieres un plan y un tratamiento personalizado, te recordamos que puedes contactar y hacerte con tu programa de entrenamiento especial. Échale una ojeada y aprovecha el descuento que tenemos del 10% en todos los programas. Bien, en los 3 días, ¿vale? En los 3 días calentaremos con unos ejercicios con bandas elásticas. Son para fortalecer músculos muy importantes en el fútbol y así prevenir lesiones. Así que acuérdate, vas a realizarlo antes de cada rutina y los 3 días.
El día 1 estará enfocado principalmente a la pierna y contará con los siguientes ejercicios. El día 2 será de tren superior en su mayoría y haremos los siguientes ejercicios. Finalmente, el día 3 será un mixto de los siguientes ejercicios. En este día veremos unos ejercicios que quizá no sean muy familiares para muchos, pero están enfocados en mejorar acciones específicas dentro de un campo de fútbol, como arrancadas y salidas. Como te dije, en los enlaces y descripción de este vídeo ampliamos la información de este tipo.
Y bien, equipo, esta ha sido la rutina completa de 3 días para futbolistas. Si queréis alguna información o vídeo en especial, no dudéis en comentarlo en el cajón. Profe, una consulta. Tiene apagado su micrófono. Sí, dime nomás. Sí, lo que yo tengo una duda y una consulta. Bueno, en este tema que pasó ahorita, lo del video. Cuando yo estaba en el gimnasio, bueno, sabía entrenar 3 veces a la semana lo que es el tren inferior. Ya. Entonces, no sé si o sea, si está bien, o sea, trabajaba lunes, miércoles y viernes, claro, diferentes ejercicios, pero lo trabajaba en el tren inferior. De martes y jueves trabajaba lo que es de martes trabajaba espalda y tríceps y el otro me hacían pecho y bíceps. No sé si eso sería lo correcto. Sí, no hay problema porque lo que sí tenemos que ir diferenciando es los grupos musculares que vamos a trabajar. Porque las piernas son grandes, tenemos pantorrillas, aductores, abductores, cuádriceps, isquiotibiales, ¿sí? Entonces lo que yo debo hacer es, por ejemplo, si hoy voy a trabajar isquiotibiales, ¿no es cierto? Hacer un ejercicio para isquiotibiales, como vimos ahí, ese ejercicio en donde me pongo la barra en la cadera y levanto los glúteos para poder trabajar también la parte de los isquiotibiales y irlos haciendo con ejercicios de transferencia. ¿Cuál es el problema de...? Aquí en el video ustedes ven, pero también hay pocos ejercicios de velocidad. Está hablando más del gimnasio, ¿no es cierto? Pero yo también debo hacer ejercicios de transferencia. Quiere decir hacer, yo qué sé, 10 sentadillas y luego hacer 10 saltos. Sí, ya. ¿Cuál es el problema cuando yo trabajo un mismo grupo muscular muy seguido? Si yo trabajé lunes, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo trabajo lunes cuádriceps, miércoles femoral y viernes otra vez cuádriceps y pantorrillas. Yo del cuádriceps al cuádriceps he tenido casi 4 o 5 días de descanso, ¿sí o no? El femoral no lo voy a tomar en cuenta como piernas porque es la parte posterior, no voy a trabajar el mismo músculo. ¿Cuál sería el problema? Trabajar cuádriceps y femoral el lunes, cuádriceps y femoral el miércoles, cuádriceps y femoral el viernes. Me figuro que trabajabas pasando un día, ¿no es cierto? Hacías el primer día cuádriceps, el segundo pecho. El tercer día femoral, el cuarto día hombros y espalda, y espalda y bíceps. Y el último día repetías con cuádriceps. El último día podrías haber hecho un mixto, ¿no es cierto? En donde trabajo un poco de cuádriceps, un poco de femoral, un poco de pantorrillas, no tan pesado, más como un circuito. Y los otros 2 días específico. Sí, ahí no habría problema porque va a tener entre 4 y 5 días entre 3 y 4 días de descanso. O sea, entre 48 y 72 horas de descanso. ¿Qué es lo que me dice? Ya, y en el caso que cuando se trabaja una persona que estamos tratando de bajar de peso y se trabaja solo de manera aeróbica, ¿cómo se trabajaría ahí, profe? ¿Cómo serían las rutinas en este caso, profe? Yo comenzaría con una rutina de fondo, o sea, al 60 o 65% durante los 45 minutos, sí. Al siguiente día yo podría hacer un ejercicio de intervalos, quiere decir, si hago en bicicleta, hacer ejercicios sentado y luego subir la potencia y trabajar de pie como en el spinning, sí. El tercer día volvería a hacer una rutina de fondo. El cuarto día haría un ejercicio de intervalos en donde él pueda hacer ejercicios suaves y sprint en la bicicleta, o si hago, qué sé yo, trote, estoy haciendo trote y cada, qué sé yo, 400 metros que haga un pique y dé una vuelta caminando para que gane resistencia física, pero el 80% debe ser
de alto volumen y baja densidad. Yo puedo coger 1 o 2 días para hacer intervalos, de modo que él gane un poco de fuerza muscular, sí, un poco de resistencia a la velocidad, para que vaya ganando también resistencia, pero el 80 o 90% tiene que ser actividades de fondo, de 60 al 75. Ahora, yo podría ir subiendo también el porcentaje del umbral aeróbico. Comenzar las primeras semanas, meses o el primer mes 60, 65 y desde el segundo mes tratar de que él suba del 65 al 70 y 75. Sí. Pero en este caso, profe, bueno, hoy día, bueno, por lo que estamos en esto de la pandemia, mucho se ha dado que se entrena desde casa. No tengo una bicicleta estática o no tengo eso. ¿Cómo serían los ejercicios de ahí? Usted me dice de fondo, pero, o sea, yo me voy más de este tema, ¿no? Porque se ha puesto la modalidad que se puede entrenar online. Entonces, más para las personas que quieren bajar de peso. Entonces, ¿cómo sería ahí un entrenamiento? ¿Cómo yo podría trabajar con esa persona? Yo tendría que hacer actividades aeróbicas enfocadas en la actividad del aeróbico, en donde yo tengo una música que a mí me va a dar un rango de movimiento. Les puedo dar baile, sí, puedo hacer salto de la soga. Por ejemplo, yo podría hacer, vamos a comenzar bailando 10 minutos de calentamiento, hago soga durante 2 minutos, otra canción más, hacemos soga durante otros 2 minutos, y voy haciendo un ejercicio de intervalos, porque no va a poder hacer soga toda la hora, pero yo voy a ir pudiendo hacer picos, para poder trabajar la parte aeróbica durante unos 40 minutos. Una gimnasia rítmica, si no es aeróbicos, pongo música y hago actividades de baja intensidad con movimientos continuos. Sí. Y también puedo hacer actividades que sean intervalos de ejercicio. Quiere decir, hago 15 minutos de ejercicio continuo, abdominales 10 minutitos, no 10 minutitos, 3 minutitos. Hago abdominales 3 minutos, otra vez. 10 minutos más de actividad continua, sentadillas. 10 minutos más. Sí, porque para el que esté en casa va a ser difícil conseguirse un aparato. Para el que está en casa no va a ser atractivo que le haga usted trotar en el mismo sitio todo el tiempo. Pero sí puedo hacer actividades de intervalos, quiere decir actividad aeróbica, un poco de fuerza, actividad aeróbica, un poco de resistencia a la fuerza, sí, sin parar. Esa actividad sin parar sí nos va a dar un efecto de quemar grasa, sí. Y si tengo la opción de dar bailoterapia o aeróbicos o alguna actividad fitness dentro de casa, o si la sé hacer, la puedo hacer. ¿La sabes hacer? ¿Sabes alguna de esas? Sí, por esa razón es mi pregunta, porque como usted dice, no siempre tenemos que trabajar los mismos músculos, entonces para eso va mi pregunta. Cuando trabajo una persona que estoy tratando de bajar de peso, casi siempre se trabaja con todo el cuerpo, entonces hay ejercicios que trabaja todo el cuerpo, entonces, ¿de qué manera puedo darle descanso? De esa manera, pero de igual manera tengo que al otro día tratar de seguir quemando calorías. Entonces, siempre en los ejercicios de aeróbico trabaja todo nuestro cuerpo. Entonces, a eso va mi pregunta. Y hay que hacer actividades aeróbicas. Ahora, les voy a hacer la propuesta que les hice a los compañeros del fin de semana, porque ya estamos hablando de actividades aeróbicas, ya hablamos de qué podemos utilizar, pero yo no sé la técnica, ¿sí o no? Yo no sé dar bailoterapia, yo no sé dar aeróbicos, no sé si el profe Juan sabe dar aeróbicos. ¿No? No, profe, sí. Ya, entonces, ¿cuál es mi propuesta? Porque ahorita estamos viendo musculación y fitness, ¿no es cierto? Pero estamos viendo la teoría. La teoría ya la sabemos, muchos ya la conocemos. Entonces, mi propuesta era, como son 6 semanas de clase, yo pensé que eran 5, porque el anterior módulo fue 5, entonces voy a hacer ¿qué? Voy a dar las técnicas aeróbicas y de bailoterapia. Sí, cómo se estructura una clase, sí, cómo se estructura la clase,
en qué comprende la musicalización para yo saber de qué se trata esto de la música aeróbica. Desde qué frecuencia va hasta qué frecuencia, porque hay actividades aeróbicas en step, que son la música más lenta por el hecho de subir un banco, y las músicas en piso, que son más rápidas por el hecho de no tener ningún obstáculo para dar pasos. También la estructura de la bailoterapia, que no debe llevar más de 4 pasos en la coreografía, y que tiene una estructura musical como el estribillo, sí, que tiene la melodía, en donde yo puedo identificar los pasos y hacerlos repetitivos, sí, de varios temas. Entonces, mi propuesta era, dentro de esta actividad, ir haciendo una actividad práctica. Por ejemplo, digamos, día jueves, porque nos toca martes, miércoles y jueves, ¿no es cierto? Día jueves voy a dar una clase introductoria de la actividad aeróbica, para que los que no saben o los que ya saben tengan más idea de qué actividades puedo yo realizarlas y en qué intensidad estoy trabajando. Porque yo puedo, si es que tengo a alguien que me dé haciendo, hacer que los beats musicales, o sea, la velocidad de la música, sea más rápida para que al que le voy a enseñar la clase tenga lo que yo quiero, que llegue al 60 o 65% de su frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? Entonces, esa era la propuesta para hacerles. ¿Qué les parece? Y reciben una clase o una instrucción de aeróbico y bailoterapia, podríamos decirlo, que en otro caso tendrían que pagar un curso para recibir clases. Aquí lo van a recibir de una forma técnica y de una forma práctica, porque la idea no es quedarnos en la teoría, ¿no? Ya sabemos, como dice el compañero, ¿qué hago? Hay muchas opciones de hacer la actividad aeróbica. Sí, hay muchas opciones. Tenemos el Samurai Fit, pero cada una debe ir encaminada dependiendo del peso, edad, estatura y todo lo demás que ustedes ya saben para hacer una actividad de entrenamiento. ¿Tú, Jonathan, sí manejas algún tipo de estas actividades? No, la verdad casi siempre trabajo con ejercicios compuestos, entonces a eso iba encaminada mi pregunta, porque siempre les hago ejercicios compuestos. Bueno, tengo unos pequeños alumnos, entonces justo quiero aprender un poco más, porque realmente no trabajo más del tema de bailoterapia en eso, sino más ejercicios compuestos de aeróbicos. Entonces lo que quería saber es si está bien, o sea, cómo se compone un plan de entrenamiento para una persona para bajar de peso, como decir, como Juan no maneja el tema de los aeróbicos, ¿no? Pero él lo puede trabajar de manera diferente con ejercicios compuestos para poderle bajar de peso. Entonces, a eso va más pero siempre va a ser más complicado porque un ejercicio compuesto va a estar basado de pronto en la actividad anaeróbica, ¿no es cierto? Un burpee. Hacemos burpees. Pero está más guiado a tener de un 80 a un 85% de la fuerza máxima y nos va a ganar más muscularidad que bajar de peso. Yo necesito una actividad menos intensa, ¿no es cierto? Porque sabemos que el umbral aeróbico me dice que del 60 al 75 máximo el cuerpo quema calorías provenientes de la grasa, triglicéridos y colesterol. Profe, buenos días. Dígame. Yo sí estoy de acuerdo que nos ayude con eso, ya que yo, las prácticas preprofesionales, yo estoy dando bailoterapia. Y ¿Ya? sí estoy un poco perdida en eso y yo sí le pediría de favor que nos ayude con eso. Ya, el día jueves vamos a hacer unos 10 o 15 minutos de teoría introductoria de la bailoterapia y la musicalización. Y yo les voy a ir dando los pasos básicos, haciendo la clase entre todos, para que todos puedan ir repasando. Hacemos una clase vivencial y después de eso, si se surgen preguntas, las vamos solucionando en ese momento. Sí, para que ustedes tengan una opción de hacer una actividad, primero, menos complicada. Por ejemplo, Jonathan, estás dando esa actividad, pero de pronto la gente que estás dando no está tan gordita, o sea, está normalita, solo quiere bajar de sí, peso. el rango que tengo está entre 80 y 65. Bueno, una persona tengo de 80 y está entre
70 y 65. ¿Y cuánto de Aunque estatura es de tiene baja estatura. el de 80? ¿Cuánto tiene de estatura? De 80 tiene 1,53, 54. Imagínate hacer un burpee, para él es un martirio. Con unos 60, póngale, y 80 kilos. ¿No es cierto? Sí, ahorita está en 77 porque recién antes de ayer me envió las fotos y el peso, entonces bajó 3 kilos, entonces... Ya está bien, pero ahora el otro problema, ¿le estamos ayudando en la guía alimenticia o él tiene alguien que le guíe en la nutrición? Sí, yo le hago el plan nutricional porque justo recibí con el profe Marco Cisnero, que él es nutricionista, entonces... Ya, le hago chévere. el plan y todo eso, entonces... Eso, entonces por eso iba mi pregunta. Yo no trabajo casi el tema de bailoterapia y eso, pero les hago hacer ejercicios y me ha dado resultado. Entonces mi pregunta iba encaminada, ¿cómo yo puedo darles descanso en el tema muscular? Porque en cualquier ejercicio, póngase burpees, trabajo todo el cuerpo, o sea, prácticamente trabajo todo el cuerpo. Entonces, al otro día, entonces, ¿cómo le puedo hacer? ¿Le puedo dar un descanso o algo? Porque prácticamente trabajó todo su cuerpo y hizo igual otros ejercicios. Entonces, yo más o menos puedo ahí acotar con lo que dice Jonathan. Yo trabajo, como saben, tema de artes marciales y el trabajo con el peso corporal. Más o menos, el tema de o el que adelgacen, que bajen de peso, también se basa al aceleramiento de trabajando este tema de trabajando como en un HIIT, como ejercicios de alta intensidad con intervalos. Entonces, ¿qué haces con eso? Le aumentas el metabolismo, le haces que sude y le das descanso, les haces trabajar 3 veces a la semana los ejercicios que tú haces, burpees, saltos en rana, saltos al cajón, o lo que puedan entrenar en su casa. Pero tienes martes y jueves para que ellos descansen netamente, pero esos 2 días lo que tienen que controlar es la alimentación, ya que cuando tú le subes el metabolismo, haciendo este tema de HIIT o de CrossFit, lo que quieras trabajar en la casa, les va a dar ansiedad para comer, y en esos 2 días, si es que no controlan la alimentación, van a comer lo que puedan, porque le está subiendo full el metabolismo. Entonces, tú si ya sabes generar los planes de nutrición, mételes 3 días netamente de carga y los 2 de descanso, y con eso sería suficiente para que adelgacen. O sea, sería mi forma de trabajar. Ya, a ver chicos, está bien porque recuerden que un sistema de entrenamiento no es algo a una regla, ¿no? Hay varios sistemas de entrenamiento que yo puedo ocupar. El HIIT es un sistema de entrenamientos de circuitos, ¿no es cierto?, en donde vamos haciendo actividades aeróbicas y en medio de la actividad aeróbica metemos algo de actividad de fuerza. Pero, por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Yo tenía mi hijo que tiene 17 años, tengo a mi hijo de 17 años que mide 1,68 y estaba con 84 kilos. Estaba un gordito. Entonces me dijo, papá, quiero irme a un gimnasio, pero estamos en pandemia. Lo que primero hicimos es regular el nivel de... ¿Cómo le va? Dígame. Y demente. Desapareció demente otra vez. Alguien está encendida su micrófono, chicos. Creo que García Mauricio. Okay. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Yo hice una guía nutricional, ¿no es cierto?, del nivel de calorías totales que él iba a tener que consumir. Le bajé el 10% de esas calorías totales. Con el factor de actividad le bajé todo a un 10%. Y más o menos entre unos 3 o 4 meses, un poquito más, unos 6 meses, él ha bajado 10 kilos, o sea, 20 libras. No hemos hecho mucha actividad aeróbica porque no ha habido cómo. Tenemos una bicicleta estática y hemos trabajado actividades de musculación, pesas. Recuerden que la dieta es el 70% de la actividad. Sí, el 70% de los resultados de la comida y el otro 30% va a ser su actividad física. Entonces, yo puedo hacer que él haga, aparte de una buena alimentación,
la parte aeróbica por lo menos 3 veces a la semana o 4, como dijo un profe que hace la actividad de HIIT. Y 2 días descanso haciendo, o no descanso, sino hago actividades de musculación, también les va a dar muy buen resultado. Pero el 70% o el 80% va a estar en su ingesta calórica. Sí, y que yo le suba el nivel de cantidad de proteínas, sí. Y a esto le vamos a añadir que vamos a ir aprendiendo y yo les voy a dar un poquito de clases sobre actividades aeróbicas fáciles, que ustedes puedan hacer sus propias clases y un poquito de parámetros para que puedan dar su bailoterapia. Y les van a incluir en estos entrenamientos, puede ser no toda la hora de bailoterapia, pero sí podemos hacer unos 20 minutos o 30 minutos de bailoterapia y luego hacer una actividad de HIIT o de actividades compuestas y hacerlas a diario. Ahora también tenemos que ver que el que va a entrenar sea constante. Porque a veces ya bajan 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos y ya no hacen ejercicio. Y todavía el cuerpo no se ha adaptado. ¿Listo? Entonces, eso chicos, no hay una, ¿cómo les digo? No hay un ejercicio súper específico para decirle, con este ejercicio usted va a bajar. Lo que sabemos que tenemos que hacer una frecuencia del 60 al 75%, esa es regla. ¿Con qué tipo de actividad? No importa, la actividad puede ser samurai, puede ser bicicleta, puede ser trotar, puede ser caminar, ¿sí? Y la otra es dar hábitos deportivos, por ejemplo, que usted le diga ese día, yo sé que tenemos que hacer por Zoom la clase, ¿no es cierto? Pero si el día martes usted le va a dar clases, él tiene que haber caminado antes de su clase 45 minutos. Por ejemplo, ¿les han enseñado a sus estudiantes a tomarse el pulso cardíaco? Jonathan, ¿les has enseñado a tomarse la frecuencia cardíaca? Sí, profe. ¿A qué frecuencia cardíaca tiene que estar el señor de 80 tuyo? El de 80 kilos, o el de 70 y ya menos, 78. ¿A qué frecuencia cardíaca es su 60%? ¿Te recuerdas? O sea, así en la cabeza no, pero tengo anotado, profesor. Pero más o menos, 130, 140. 135 creo. Ya más o menos unos 30, 32 segundos por cada 15 segundos, ¿no es cierto? Para multiplicarlo por 4. Entonces tú le dices a tu entrenado, porque no puedes, yo te llamo a las 7 de la mañana, porque tú le entrenas, y quiero saber si estás trotando y dime a qué frecuencia cardíaca estás. Y después de esos 30 o 40 minutos que trotó o caminó alrededor de la cuadra de él, regresa donde ti para hacer el resto de ejercicios. Porque tú tienes que también entrenarles hábitos deportivos. Sí. Porque él no va a querer bajar de peso solo en 2 metros cuadrados de su habitación, por ejemplo. Sí. Yo alguna vez estuve con una entrenadora que estudió en Alemania, era personal trainer, y ella entrenaba a personas obesas y a profesionales. Entonces yo quería saber la rutina que ella tenía. Profe, ¿qué rutina? Aunque sea un poquito de su rutina, para saber qué es lo que ella hacía. Y ella me supo responder que ella daba hábitos deportivos. Ella les llamaba a las 7 de la mañana y decía, ¿qué estás comiendo? Muéstrame. ¿Ya corriste? Mándame por internet. Bueno, había gente que tenía su Polar, ¿no es cierto? Tenía su Polar, su programa en la computadora y le mandaban por correo a ella lo que ellos habían hecho, aparte de lo que ella les iba a enseñar luego. Entonces yo debo a mi entrenado enseñarle a entrenar. Hábitos. Porque puedo hacer la mejor rutina del mundo en mi hora y que él coma mal. La mejor rutina del mundo y en la época de descanso va y come salchipapas. Se pide una pizza para la casa. Entonces, aparte de mi entrenamiento, hacer una actividad. Y no hay algo que suplante
el umbral aeróbico. O sea, yo no puedo inventarme ejercicios que yo quiera que reemplacen la frecuencia del 60 al 75%. Lo que debo buscar es una actividad que me dé esa frecuencia. ¿Sí? De lo contrario, no le puedo hacer bajar de peso, que haga flexiones de pecho lo más rápido que pueda. Por más rápido que él haga, no va, porque esa actividad no es aeróbica. Y sabemos que la actividad aeróbica necesita más oxígeno, mayor de 3 minutos de ejercicio, mayor de 3 minutos, no van a poder hacer burpees 3 minutos. Y tengo que ser por lo menos constante entre 40 minutos a 1 hora. Si no cumple eso, no cumple el gasto energético aeróbico. Y si no cumple ese gasto energético aeróbico, no le voy a poder bajar de peso. Va a ir bajando, sí, por la actividad, pero no con el rango que yo podría conseguir haciendo una actividad netamente aeróbica. Y también les puedo aconsejar que cuando aprendamos bailoterapia y aeróbicos, él va a tener un límite. Porque yo en la bailoterapia, si estoy bailando merengue, no voy a poder bailar a toda velocidad, tengo que seguir el ritmo de la música y eso va a tener un límite. Cuando esa persona ya llegue a ese límite, ya los aeróbicos no le hagan efecto, tendrá que utilizar bicicleta estática, tendrá que salir a trotar, tendrá que hacer algo que realmente le exija más actividad física. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? ¿Sí está claro ahí, Jonathan? Sí, profe, gracias. Yo puedo tener opciones, pero cuando ya tu entrenado esté más físicamente bien, los aeróbicos no le van a hacer efecto. Porque necesita más intensidad. ¿No es cierto? Mi corazón en el aeróbico crece, se vuelve más grande, más fuerte. Para que llegue a mi 60%, mi corazón tendrá que hacer más ejercicio para llegar a eso. Será más fuerte. Pero entonces yo necesitaré otra actividad. De pronto ahora ya lo puedas decir que 1 o 2 veces a la semana se encuentren. O tú vas donde tu entrenado y le haces un ejercicio de aeróbico guiado, trote, bicicleta estática, lo que tú desees, subir una montaña. Sí, porque no nos vamos a poder quedar en la casa el 100% y tratar de hacer ese resultado al 100% desde casa. Es limitado. Yo doy clases de baloncesto por Zoom, pero a la larga necesito un aro, necesito una cancha para que él pueda mejorar. Yo le puedo mejorar ciertas actividades, otras que él ya necesite no voy a poder. Bueno, la preparación física en el básquet es una de las componentes primordiales del entrenamiento deportivo. Aquí está Paul Gasol. Sí. Vemos cómo comenzó igual que Ronaldo en el fútbol y termina después de algunos años con una muscularidad bastante notoria. Sí. Y si ustedes ven, generalmente en los Estados Unidos, la NBA y la diferencia de otros busca mucho la parte física, la muscularidad, la potencia. La capacidad física básica o condicionales: resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad. ¿Sí? Cualidades motrices o coordinativas: equilibrio, coordinación, percepción, espacio, tiempo y kinestésica. Cualidades derivadas: potencia y agilidad. ¿Listo? ¿Habrá alguna diferencia entre el fútbol y el básquet? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Algún futbolista? A ver, ¿una diferencia entre el fútbol y el básquet? A nivel de fuerza. Sonia Ferrín, buenos días. ¿Qué dices tú? ¿Qué diferencia habrá entre el fútbol y el básquet en las fuerzas o en la resistencia? Profe, ¿podría ser que en el básquet se practica más el brazo que las piernas? Se trabaja más la parte superior que las piernas, pero no siempre, porque recuerden que en el básquet se salta mucho, ¿no? Y hay que tener buena potencia.
podría ser otro que en el básquet se tiene más fuerza explosiva, que en el fútbol es más de estrategia y lentitud y de vez en cuando se coge explosión. Y en el básquet es correr y correr y correr. En el básquet, el fútbol tiene una función media mixta, ¿no? Porque tienes que tener resistencia para durar 2 horas jugando, pero tienes que tener explosividad. Él también es más de contacto el básquet, profe. ¿Ya? Y también, ¿qué podemos decir? Que hay más micropausas en el fútbol, ¿no es cierto? Hice un pique de 40 metros del delantero, perdió el balón, rechazaron, el delantero se queda en media cancha recuperándose para el siguiente ataque, ¿no es cierto? No llega, no baja hasta la defensa, se recupera. Mientras que en el básquet hay menos micropausas de descanso. La cancha es más pequeña, es un ejercicio más de explosividad. Necesito más resistencia ¿a qué? Fuerza. A la fuerza, ¿qué más? Porque estoy saltando, ¿no? Todo el tiempo estoy saltando, recuperando. Resistencia a la fuerza. ¿Qué otra resistencia necesitaré? Resistencia a la fatiga, profe. Eso sería resistencia ¿a qué? A la velocidad. ¿Sí o no? La resistencia física. Ya, yo necesito más resistencia a la velocidad. Por una razón, yo defiendo, hago un contragolpe, ataco, fallo el aro, regreso. ¿Cuánto mide una cancha de fútbol a lo largo? En un contraataque. 90, 120. 90 creo que es, profe. 90 a 110 metros es lo más grande, ¿no? ¿Y una cancha de básquet? 28 por 15, profe. 28 por 15. Y la cancha de fútbol es 110 por 90. ¿Dónde hay más recuperación? La de fútbol. En la de fútbol. ¿Dónde hay menos recuperación? En la de básquet. Es mucho más intenso en la parte de la velocidad, ¿no es cierto? Es mucho más intenso. Entonces yo debo trabajar resistencia a la velocidad. ¿Sí o no? Ya. Eso quiere decir que un jugador de básquet tiene que en segundos recuperarse. Ya. Beneficios del trabajo de musculación para el básquet. Lograr y aumentar un desarrollo multilateral y físico. ¿Sí? En el fútbol es un ejercicio también de más volumen, ¿no es cierto? Menos intensidad, pero más volumen. En el básquet es un ejercicio de menos volumen, o sea, menos distancias, pero más intensidad. Asegurar y mejorar los desarrollos físicos específicos determinados por las necesidades de cada deporte en particular. Sí. De ley vamos a necesitar fuerza muscular para los saltos. Deberíamos trabajar más alta habilidad que en el fútbol, ¿no es cierto? En el fútbol debo generar más velocidad, ¿no es cierto? 40, 50 metros, ser veloces. Pero en el fútbol voy a tratar de desarrollar más la saltabilidad. Sí, se dice que la actividad que más se hace en el baloncesto es saltar. Salto para lanzar, salto para filtrar, salto para ganar rebotes. Entonces, asegurar y procurar una preparación óptima para el equipo. Sí, debo. ¿Por qué dice para el equipo? Porque no hay delanteros, no hay defensas, no hay medios. Todos son defensas, delanteros y medios. Todos van a cumplir una misma función. Van a haber estaturas, van a haber posiciones, pero en el momento del juego todos tienen que saber hacer la misma actividad en cualquier momento. Sí, entonces por eso hablamos de procurar una preparación óptima para el equipo. Si no es como la preparación de arqueros, los defensas, el delantero va a ser más hábil, de pronto el defensa más fuerte, el delantero va a ganar, el defensa va a trabajar mucho la anticipación,
Mientras que acá los jugadores de baloncesto van a tener que trabajar todo, porque no van a poder o ser solo defensas, o solo medios, o solo delanteros. Van a tener que trabajar de todo. Favorecer el estado de salud de cada atleta. Sí. Prevenir lesiones, como en todas las actividades deportivas y también no deportivas. La actividad de musculación favorece a prevenir lesiones. La capacidad de repetir sprints cortos y el salto vertical son las habilidades más importantes conforme a varios estudios del tiempo movimiento. Estas son las habilidades básicas en los partidos de baloncesto de alto nivel, ya que están aproximadamente en 1/3 de todas las acciones del juego. O sea, de todas las 3 partes que pueda tener un juego en técnicas y actividades, el saltar y correr en distancias cortas es una de las terceras partes. Entonces, ahí ya podemos ver que debemos trabajar más alta habilidad, fortalecer gemelos, fortalecer cuádriceps, fortalecer bastante isquiotibiales, ¿sí? Aparte de las otras técnicas que debemos hacer. ¿Sí? Ahí tenemos una pequeña actividad, van a ver que va a saltar el del balón, va a saltar el que cubre, va a saltar el que quiera ganar el rebote, ¿sí? Entonces, ya más o menos nos podemos dar cuenta el enfoque al nivel de musculación. ¿Listo? Desarrollo específico. En el enfoque del entrenamiento que consiste en someter el tejido muscular a tensión a través de la ejecución de ejercicios con condiciones extrapolables a las demandas en el gesto deportivo. Un jugador de baloncesto también debe entrenar sentadillas con salto, un ejercicio de gran transferencia de baloncesto para las acciones que implican salto, press pectoral de pie, ejercicio global para tren superior en el que contrae el pectoral, tríceps y hombros. Generalmente hay que trabajar bastante hombros y tríceps también, que nos van a ayudar a los choques. En el básquet también hay bastante fricción. Subida de cajón con barra, pullover en polea alta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un video cortito de un entrenamiento. Hola a todos, soy Carlos Gracia de Efficient Training. En estos vídeos os voy a traer cómo poder mejorar vuestras capacidades físicas para el baloncesto en el verano, ya que aquí en España ahora mismo han terminado las competiciones con los equipos y queréis, bueno, pues prepararos para la pretemporada ya cuando llegue septiembre, llegar de la mejor manera posible a vuestros equipos, ¿no? Y aprovechar estos meses que, bueno, que no tenéis entrenamiento ni competición para trabajar otros aspectos de vuestro juego que os gustaría mejorar. En el vídeo de hoy os voy a traer, bueno, pues sois muchos los que me preguntáis, oye, ¿cómo puedo hacer una rutina de gimnasio, ¿no? Ya sea para mejorar vuestra fuerza, vuestra prevención de lesiones, vuestra estabilidad, ya sabéis que son cualidades muy importantes para el básquet. Como sabéis, yo no soy muy partidario de hacer rutinas y colgarlas en internet. ¿Por qué? Porque yo no sé quién me está viendo. No sé si eres un jugador de básquet que tienes 12, 16, 20, 20 y pico, no lo sé. ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué historial de lesiones? ¿Qué nivel tienes? ¿Qué material tienes en casa? Voy a subir una rutina con ejercicios que yo creo que se pueden hacer en cualquier gimnasio convencional. Puede pasar que esta rutina para ti, como jugador que ya tienes experiencia, sea... bueno, pues sea de una intensidad baja, bien, o que si eres un jugador que aún no ha hecho este tipo de trabajo antes, sí que te puede servir. Digamos que sería como un nivel 1. Si tú eres un jugador más avanzado, más experto, o aún así quieres un plan individualizado para mejorar tus capacidades físicas, para mejorar en el baloncesto, solo tenéis que meteros en la web efficient-training.net, acceder a la sección de jugadores, y allí tenéis distintos packs de entrenamiento que podéis contratar. Cuando lo contratáis, lo que se hace automáticamente es enviaros un cuestionario que tenéis que rellenar con todos vuestros datos, qué material tenéis, experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Con todos estos datos yo ya tengo una buena base para diseñaros un plan de entrenamiento totalmente específico para vosotros, que haga el menor tiempo posible. Una rutina de gimnasio, una rutina complementaria al baloncesto no hará que pare vuestro crecimiento.
Si queréis más información, hice un vídeo sobre ello, también tengo un artículo que podéis ver en mi Potenciar nuestro... Ahí vamos a ver un poquito lo que les va haciendo la rutina de baloncesto, ¿no? Como acabaron de oír, no es que hay un ejercicio mejor o peor, sino que hay que saber con quién se va a trabajar. Ejercicio para mejorar la fuerza en los movimientos de empuje del tren superior. Al añadir inestabilidad con el fútbol, necesitaremos más activación de todos los músculos, sobre todo los del core. Nos colocamos en posición de flexión, pero con las piernas encima del fútbol. En todo momento, nuestro cuerpo tiene que formar una línea, sin curvar demasiado la zona lumbar de la espalda. Para aumentar la dificultad, podemos acercar el fútbol hacia los pies. El reto es apoyar solo la punta de los pies. Con las piernas a la anchura de los hombros y flexionadas, realiza tracciones con los brazos llevando las mancuernas hacia tu cintura, con los codos pegados al cuerpo, lo máximo posible. La espalda tiene que estar recta, pero flexionada todo lo posible hacia adelante. Puedes colocar las piernas en posición de zancada si te cuesta mantener esta posición. Ponemos en una posición los pies a la anchura más o menos de nuestros hombros. Entonces, del ejercicio es como si hiciéramos una sentadilla, pero tengo que llevar el peso hacia adelante, por delante de mis rodillas, bien, hacia mis tibias. Pues simplemente tengo que bajar con la espalda recta, bien, siempre hay que tener la espalda totalmente recta. Bajamos hasta aquí y ahí subimos arriba, bien. El tema es, cuando subimos hay que activar muy bien los glúteos, como bien te expliqué en los otros vídeos. Activamos bien el glúteo para quitar tensión a la zona lumbar y no hacer la extensión con las lumbares, sino hacer la extensión con la cadera, que es lo que nos interesa para luego transferirlo a los movimientos deportivos. Empieza desde una posición alejada del banco con los pies totalmente paralelos. Realiza una zancada encima del banco con todo el pie apoyado y una extensión hacia arriba, que deberás hacerla rápida y fuerte. Después de esto, estabilízate en esta posición extendida y vuelve a la posición inicial despacio. Realiza otra vez el mismo movimiento de forma fuerte y rápida. Nos colocamos en posición de plancha lateral, en el suelo, totalmente estirado hacia un lado, con el brazo debajo de la perpendicular del hombro, con el core, glúteo y abdominal activos. Manteniendo el cuerpo recto pero evitando una hiperlordosis lumbar, es decir, no curvando demasiado la espalda ni tampoco rectificando demasiado. Para aumentar la dificultad, realizaremos movimientos con la pierna, evitando que el tronco se nos mueva en exceso. Ok, más o menos pudieron ver un pequeños ejercicios que se puede realizar o con barra. Aquí tenemos un pequeño ejercicio con barra, en donde nos explica un poquito esta acción de la sentadilla con salto. Sí, generalmente en el fútbol también se lo puede utilizar para ganar saltibilidad, ¿sí? Y es un ejercicio de transferencia. ¿Qué querrá decir un ejercicio de transferencia? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasa de una capacidad a otra? Sí, ¿qué más? ¿Será el mismo trabajo de fuerza o las mismas fibras musculares cuando se hace un ejercicio lento y explosivo? ¿Qué dice? Sería un trabajo mixto de ambas, de diferentes tipos de fibra. Generalmente a veces las fibras, o generalmente son las mismas, ¿no? Sino que acostumbramos a que la fibra reaccione de una manera. Entonces, ¿para qué hacemos la transferencia?
para que a la vez que se vuelva fuerte la fibra, se vuelva explosiva. Para la vez de que la fibra se vuelva fuerte, tenga mayor reacción. ¿Listo? Entonces... Cambio de ritmo. Claro, un cambio de ritmo, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer una sentadilla lenta que hacer una sentadilla aguantando el peso y luego una sentadilla explosiva. Sería un cambio de ritmo muscular, por decirlo algo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos? Que ese músculo transfiera la energía de una manera a la otra, de una fuerza puede ser menos explosiva a una fuerza más explosiva. Sí, entonces, si está bien hacer sentadillas, mire, el peso es pequeño, ¿no? Con pesos pequeños, no con pesos grandes, para poder hacer este tipo de actividades. Aquí tenemos otro ejercicio, el press de subida de cajón, ¿sí? En donde podemos tranquilamente ver cómo se puede realizar esta acción que nos va a ayudar a ganar saltabilidad. Tenemos el press, sí, de pecho, generalmente trabajado en poleas o un cruce de poleas para trabajar hombro, tríceps y pectoral, que es el músculo en donde vamos a generar un poquito mayor de densidad. Pullover alto, como lo pueden ver, miren, en este ejercicio es como un alón, pero sin flexionar los codos, que son estabilizadores de la columna y el abdomen. Sí, son estabilizadores, nos van a ayudar a ganar mejor control a nivel abdominal y postura en lo que es la columna. También podemos realizar, mire, aquí tenemos el jerk, que podemos hacerlo desde los hombros nomás, ¿no? Hacemos un pulso desde los hombros hacia la cabeza y regresamos. Un impulso desde los hombros hacia la cabeza y regresamos. Sí, que nos va a ayudar a ganar también mayor muscularidad y fortalece en la parte superior. Podemos también hacer, mire, la sentadilla, el clean, ¿sí? Que sería llevar la barra desde las rodillas hacia los hombros y realizar una sentadilla y regresar. También puede hacer el clean solo llevando la barra hacia los hombros y regresando. Son ejercicios, no los vamos a hacer en realidad completos como está aquí pero sí los podemos practicar. Luego los podríamos practicar con un palito de escoba el día que hagamos aeróbicos, ir incluyendo estos ejercicios que también podemos enseñar a las personas que quieren hacer actividad como una actividad mixta, ¿no? Como una actividad de hacer ejercicios explosivos y de muscularidad. Y no necesitamos tanto peso. Aquí en el halterofilia, pero porque es un solo levantamiento. Pero si voy a hacer actividades submaximales, o sea, varias repeticiones, yo voy a poder ir haciendo con poquito peso o de principio con nada hasta poder mejorar la postura. ¿Listo? Aquí les he puesto unas pequeñas series de entrenamiento. Mire, hacemos ejercicios de clean, ¿sí ve? Llevar la barra hacia arriba o hacer ejercicios de hombro, elevación de hombros y luego lanzar el balón medicinal. Podemos hacer ejercicios de press de banco y luego lanzar una pelota medicinal hacia la pared, generando acción. Podemos hacer un press francés o podemos hacer copa en tríceps y luego hacer ejercicios con balón medicinal lanzando hacia arriba el balón. Sí, estos ejercicios se van a hacer ejercicios de transferencia. ¿Sí? Son ejercicios de transferencia porque hacemos un ejercicio de fuerza y hacemos otro de fuerza, pero con movimiento más explosivo para no volvernos lentos. Si aquí tenemos, mire, series, podemos hacer una sentadilla y luego hacer saltos. Sí, puede ser con balón medicinal, puede ser con una pesa, puede ser con mancuernas. Mire, acá tenemos otra sentadilla y podemos hacer pequeñas carreras de velocidad y hacer un salto máximo. Pequeñas carreras de velocidad y hacer un salto máximo. Aquí están unos pequeños rutinas de ejercicios, mire acá. También podemos variarlas con actividades de control del balón. Sí. Podemos ir calentando con estas actividades coordinativas antes de hacer una actividad de fuerza, ¿sí? Para realizar la parte principal de fuerza hay que realizar un calentamiento específico.
Sí, siempre trate de, si hoy día voy a hacer piernas, tratar de hacer un calentamiento, aparte del general, un específico para la zona que va a trabajar. Después de cada sesión, terminar con estiramientos de los grupos musculares entrenados para favorecer la relación y reducción de la tensión muscular y la vuelta a la calma en general. ¿Listo? Entonces siempre hay calentamientos generales y calentamientos específicos. Eso sí sabemos, ¿no es cierto? Entonces, hago mi calentamiento general, luego de eso hago un calentamiento específico y entro a la función ya de pesas. Sí. Siempre pensando o investigando, porque ustedes tienen que ser investigadores, de cómo es la ejecución del movimiento del baloncesto y del fútbol y de los demás deportes igual. Yo no tengo que trabajar un músculo, sino tengo que trabajar un movimiento. Si es natación, si es pesas, si es tenis, yo debo trabajar no un músculo, no pensar en mañana voy a trabajar piernas como músculo, sino voy a trabajar piernas en qué movimiento hacen las piernas o los brazos para generar ese gesto técnico de mi deporte. Bueno, hasta aquí, chicos, nos vemos mañana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, es sobre el tema del ensayo que no realizamos, por lo que nos faltaba todavía de explicación. ¿Hasta cuándo podemos subir el ensayo, por favor? ¿Les parece si pueden subir el ensayo? Hoy estamos martes, hasta el jueves que terminamos la última clase. Ok, profe, muchas gracias. ¿Qué es el ensayo? Ojo, para que ustedes no se equivoquen. Tiene que haber una introducción, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a hablar, mi ensayo es el beneficio de las pesas en el fútbol, ya, o en el deporte que ustedes deseen. ¿Listo? Luego, la explicación de qué se va a dar en ese ensayo. Yo voy a trabajar haciendo sentadillas, luego saltos, esa va a ser la introducción. Sí, la introducción va a ser como, ¿qué se planteó usted? Un día de entrenamiento. Sí, 10 minutitos de calentamiento, 20 minutitos, vamos a trabajar saltos, press de banco, vamos a trabajar sentadillas. Explico un poquito sobre ese ejercicio muscular dirigido al deporte. Y el tercero, la conclusión. Sí, los beneficios de este ejercicio he trabajado, mi objetivo ha sido trabajar los isquiotibiales para mejorar el salto, mejorar los cambios de dirección, yo qué sé. Sí, en ese aspecto va a estar dirigido el ensayo. El ensayo va a ser una Perdón, clase... profe, disculpe, nos podemos retirar para ir a la otra clase. Claro, listo. Entonces, hasta ahí, chicos, nos vemos mañana en la mañana. ¿Alguna pregunta más? Si no, hemos terminado. Profe, yo tengo una pregunta, por favor. Dígame. O sea, tenemos que, porque yo ya hice el ensayo y no sabía que era de, o sea, hay que hacer otro. Bueno, si ya lo hizo, déjelo como está, yo lo leo. Y si tiene, el objetivo es saber el apoyo que tienen las pesas en las actividades de otros ejercicios que no sean culturismo, arteriofilia o powerlifting, o sea, dirigida Pero, a como... profe, el ensayo es de polivalencia del entrenamiento. Ah, ya, la polivalencia Sí. ya eso damos mañana. La polivalencia del entrenamiento damos mañana. ¿Listo? Entonces todavía no le entrega, todavía no realizamos porque todavía no nos explica. Profe. Ya, listo, no hay problema. Entonces, me entregan el viernes esa tarea. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Profe, disculpe, otra pregunta. Hasta mañana. Con respecto al